Buenas tardes. Por favor, le pido que vaya abriendo su Biblia en una carta pequeñita que está ahí en el Nuevo Testamento. Es la carta de Judas. No es el traicionero, obviamente, ese no es ese, es otro Judas que escribió esta carta. Y nada más es un solo capítulo, entonces vamos a leer el versículo 3 y 4. Pero le voy a pedir que ponga una señal ahí, porque vamos a estar ahí continuamente visitando algunos textos de esta carta. Entonces vamos a continuar con nuestra serie temas de importancia para la iglesia. Este es el tema número 18 y hoy vamos a tocar el tema sobre el extremo del libertinaje. ¿Se acuerdan que hablamos del extremo hace un par de semanas? Hablamos del extremo del legalismo, hoy vamos a hablar del extremo del libertinaje. Entonces vamos a leer Judas 3 y 4. Dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Hay dos extremos en los que podemos caer los cristianos. Uno es el legalismo y el otro es el libertinaje. La voluntad de Dios es que nosotros estemos en el equilibrio, porque tanto el legalismo como el libertinaje, el Señor lo rechaza terminantemente. Recordemos que el legalismo básicamente consiste en atribuirle efectos de salvación a las cosas o a las buenas obras que hacemos, como los fariseos que se lavaban las manos. Nosotros podemos decir: yo estoy orando durante 40 días, o sea, actos, acciones a los que les atribuimos poder de salvación o de santificación. Y esto equivaldría a decir que el sacrificio de Dios no fue perfecto. Por lo tanto, cuando entramos en un legalismo y confiamos más en las buenas obras que hagamos, estamos agrediendo el sacrificio de Cristo, por la razón de que al ser completo ya no necesitamos nada, ¿sí? Las buenas obras, para eso fuimos creados, para vivirlas, pero no para ganarnos el favor de Dios, y mucho menos para atribuirle cosas que nos santifican o cosas de esas, no. Porque el fariseo de Lucas 18, ese ayunaba, ¿se acuerdan? Oraba, pero no fue justificado. Eso es puro legalismo. Pero el otro extremo es el libertinaje, y es de lo que nos vamos a enfocar ahora. En el versículo 3 vamos a estudiar estos versículos, frase por frase, para sacarle todo el contenido y poder entender por qué Judas escribió esta epístola. Dice así, versículo 3: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Aquí Judas está expresando una gran solicitud. Esta frase significa una urgencia que tenía Judas de escribirles a los cristianos de ese tiempo, y a nosotros nos toca también, acerca de lo que tiene que ver con los asuntos de la salvación que Cristo ganó para nosotros en la cruz. Para que no venga nadie y nos tuerza el verdadero propósito de la muerte de Jesús, para que no venga nadie y nos engañe haciéndonos creer otras cosas respecto a los asuntos que nos competen a nosotros como cristianos, que son asuntos de nuestra vida cristiana, de nuestra relación con Dios, de nuestra salvación. Entonces dice: amados, yo tengo esa urgencia de escribirles, dice, y me ha sido necesario, dice el versículo 3, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Entonces Judas sigue diciendo: hay una necesidad que yo tengo, obviamente puesta por el Espíritu Santo, de escribirles, que es la carta que hoy tenemos nosotros aquí, gracias a Dios, y que podemos nosotros aprender de la palabra de Dios, porque sigue habiendo esa necesidad. Ahora ya nosotros ya no escribimos nada, simplemente leemos y explicamos lo que el Espíritu Santo les inspiró a los hombres que escribieron la Biblia. Entonces dice: yo tengo esa necesidad de escribirles exhortándoos. Eso significa animándolos,
pues retándolos, a veces hasta regañándolos, pero más que nada aquí la palabra exhortándolos implica animarlos a que hagan algo. ¿Qué era lo que Judas estaba tratando de impulsar que los cristianos hicieran? A que contendieran. Mira el versículo 3, le voy a pedir una cosa. Va a tener que estar viendo constantemente su texto allí, su Biblia, para que me vaya siguiendo ahí, ¿verdad? Eventualmente, pues mira para acá, pero a mí me gustaría que ustedes pusieran allí sus ojos en las Escrituras, ¿ok? ¿Ya las tiene ahí? Porque para eso trajeron la Biblia, ¿no? Entonces dice, yo tenía esa necesidad de escribirles, animándolos a que contendáis ardientemente. Aquí la palabra contender no significa pelear. Pelear como que te ofenden y tú le contestas y él te vuelve a decir, tú le vuelves a contestar, y él te manda un correo y tú le mandas otro, y se están peleando y que te va a chupar el chupacabras, no, y a ti que la bruja y que la mano peluda, y empiezan allí a pelear. Escúcheme bien una cosa, la palabra contender aquí no significa pelearse. La palabra contender aquí en el griego significa defender, pero tiene un significado. Obviamente esta defensa es de una manera espiritual, como vamos a explicar, pero el verbo contender significa defender cuerpo a cuerpo. Sí es cierto, en la carne hay una pelea cuerpo a cuerpo, pero esto es espiritual. Usted está entendiendo, ¿no? Tiene una aplicación espiritual. Significa también defender algo valioso, enfrentando cara a cara al que te quiere despojar, ¿sí? Ahora, ¿cómo debe ser esta contienda, esta defensa? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué dice ahí la siguiente palabra? ¿Cómo hay que defender? Ardientemente. Bueno, esta palabra en el griego significa vigorosamente, o sea, con convicción, con vigor, con valentía, con decisión, con fervor. Tenemos que defender lo que Dios nos ha dado en la cruz de Cristo, que es la salvación. Pero esta palabra, ardientemente, en el griego hay una palabra que la distingue en su significado y habla de eficacia. En otras palabras, Judas está diciendo, amados, yo tengo que escribirles porque es necesario animarles a que ustedes defiendan vigorosamente las verdades que nos han sido dadas, pero de manera eficaz. Hay una manera de defender, hay dos maneras de defender lo que tú tienes o lo que tú crees. Y una es enojándote, perdiendo el dominio propio, el control, y de eso no está hablando aquí. Aquí está hablando de una defensa de las verdades del Evangelio, pero hacer esa defensa de una manera eficaz. ¿Por qué eficaz? Porque no hay otra manera de hacerlo, para fin de que haya resultados y nos protejamos y salgamos adelante de todos estos embates de libertinaje en este caso, porque el tema aquí es el libertinaje. Pero tenemos que hacerlo de manera eficaz. La mejor manera es que tengamos el sustento de lo que creemos en las Escrituras. Es decir, tiene que estar basado en la Biblia. En Hebreos 4:12, usted conoce ese texto, si quiere abrirlo y luego volver, allí pongo una señal en el libro en la carta de Judas. Pero Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva, significa que tiene la vida de Dios. Pero luego añade otra palabra, que es la misma que utiliza Judas. Es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios es la única que nos da la fuerza para soportar los embates. La palabra de Dios es la única que consuela nuestro corazón cuando estamos tristes. La palabra de Dios es la única que nos da valor para enfrentar las tribulaciones. La palabra de Dios es la única que nos da esperanza cuando escuchamos las promesas de Dios. La palabra de Dios es la única eficaz para sanar a veces nuestros cuerpos que están enfermos, a veces las heridas del alma, las heridas del corazón, producto de tantas cosas que pasan en la familia. Entonces, esas cosas que la palabra nos da porque está viva, tenemos que defenderlas, son nuestras, son para los hijos de Dios. Pero tanto los legalistas como los libertinos
nos las quieren quitar. Por eso Judas dijo, tienen que defender ardientemente con vigor, pero de una manera eficaz. Y esto es por medio de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es lo que tenemos que contender ardientemente? Dice el versículo 3 al final. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La frase una vez dada significa que nos fue dada de una vez y para siempre. Ahora, aquí la palabra fe significa en su contexto las verdades del Evangelio que nos han sido ya entregadas. Las verdades inmutables del Evangelio, las verdades eternas que nos han sido entregadas, tenemos que defenderlas ardientemente, con eficacia, con conocimiento de la palabra. Son verdades incambiables, porque algunos las quieren cambiar. Son verdades eternas, aunque algunos las quieren modernizar. Son verdades no negociables, porque algunos, tanto los legalistas como los libertinos, quieren negociar con la palabra de Dios. No estoy hablando de dinero, sino negociar en el sentido de que Dios dice esto, sí, pero yo pienso que esto. Y empiezan a regatear. ¿Cuánto? Como cuando van al tianguis, ¿verdad? ¿Cuánto por esto? 10 pesos. No, te doy 7, no, 8, ni tú ni yo. No, así no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inalterable, aunque muchos la alteran. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Las verdades que nos han sido dadas para vivir en tanto el Señor viene por nosotros. ¿Cuántos lo están esperando? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Y es que Dios no puede cambiar su palabra. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, Él es inmutable. Él no tiene sombra de variación. Él no es como nosotros. Él es, con una constancia maravillosa. Su palabra es. Su palabra, que fue escrita como la carta de Judas hace casi 2000 años, tiene el mismo poder que tiene hoy. O sea, no ha disminuido, no ha aumentado. Es su palabra inmutable. Y esas verdades, todo lo que tiene que ver con nuestra salvación, el sacrificio de Jesús, todas las enseñanzas de la palabra de Dios, el consejo de Dios, nos han sido dadas. Y no tenemos que permitir que los legalistas nos arrebaten lo que Dios nos ha dado, y mucho menos los libertinos. Ahora, viene una pregunta aquí. ¿Cuál es la razón por la cual Judas está diciendo que debemos de defender las verdades del Evangelio? ¿Por qué razón? ¿Cuál era el peligro? ¿Por qué Judas tenía mucha necesidad de escribir? La respuesta está en el versículo 4, mírenlo allí. Ahí está la razón. Dice, porque, ahí está la razón. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. La pregunta es, ¿dónde han entrado encubiertamente? A la iglesia, entre nosotros. La palabra encubiertamente en el griego significa entrar disimuladamente. O sea, como que se ponen un camuflaje, ¿sí? Es decir, se hacen pasar por cristianos, cuando en realidad no lo son, o son gente con otras intenciones, que llegan y se meten encubiertamente entre los creyentes, se meten en las iglesias. Los libertinos, aquí concretamente son los libertinos. La palabra encubiertamente en el griego también tiene un significado que habla de entrar por un costado. O sea, por ejemplo, decimos que la entrada principal de este auditorio, ¿dónde está? Allá atrás, ¿no? Y esta es una entrada auxiliar, es por un costado. Ahora, ¿cómo entran los ladrones? Por las ventanas, por las azoteas, a veces por la puerta principal. Pero ¿cómo entran? Tumbándola, violando la chapa, ¿sí? Entonces, dice que entran encubiertamente, disimuladamente, por un lado, y se mezclan entre nosotros, en internet, en la misma iglesia, en las conferencias, no sé, de los cristianos, en las reuniones de alabanzas. Ahí entran, siempre habrá esto. Jesús dijo a este respecto el mismo principio. Juan 10:1, si quiere abrirlo, si no, escuche, se lo voy a leer. Juan 10:1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, por la puerta, sino sube por otra parte, por un lado,
disimuladamente, de manera escondida, dice, ese es, ¿qué? Ladrón y salteador. Es ladrón y salteador. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo. Esa frase repetida, de cierto os digo, habla de, es una manera de expresar hebrea, propia de la cultura, pero significa que sin lugar a dudas lo que se está diciendo es verdad. Eso significa. De cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahí está. ¿Quién es la puerta? Al cielo. ¿Quién es el único camino a Dios? ¿O lavarse las manos para santificarse? No, eso sería legalismo. Entonces el legalista hace a un lado a Cristo. Fíjense que lo grave, hace a un lado a Cristo para imponer él sus propias asuntos, sus propias reglas, sus propias leyes, digamos, y maneras. Fíjese que ayer una persona al final de la reunión, después que escuchó este mensaje, me dijo, pastor, te quiero contar algo. Mira, en la congregación donde estuve una buena cantidad de años, resulta que una vez el pastor dijo, hermanos, hay una hermana que tuvo un sueño, dijo. Entonces, es un sueño de Dios, dijo. Entonces yo quiero que pase la hermana a contárselos. Entonces la hermana pasó y dijo, hermanos, es que yo soñé que el Señor me decía que nos laváramos los pies los unos a los otros. Ya ven que hay un pasaje en Juan, lavarse los pies los unos a los otros. Entonces todos dijeron, no, pues amén, ¿verdad? Aunque la interpretación habla del servicio, no tanto es un mandamiento que todos nos debemos de lavar los pies. Entonces, no, pues sí, entonces trajeron el agua, era poquita gente, bueno, había un poco más de 100 personas. Entonces trajeron los baldes, el agua, y se lavaron los pies los unos a los otros. Entonces dice la hermana que había soñado, dice, pastor, pero también el Señor me dijo que hiciéramos otra cosa después de lavarnos los pies. Di, hermana, que el Señor hable, decía el pastor. Dice, pues que nos tomemos el agua. No, es en serio, yo sé que a ustedes les está causando risa, pero para que vean cómo es el legalismo, ¿entienden? Usted cree, es que es totalmente irracional. Ahora resulta que el Señor les preparó su sopa de mariscos, callo de hacha, ojo de pescado. Imagínense nomás. Entonces hubo algunos que dijeron, ay, no, hermano, no. El pastor, es palabra del Señor, tenemos que hacer eso para agradar al Señor. Hágame usted el favor, nada que ver. Entonces dice versículo 8, todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores. ¿Por qué ladrones y salteadores? Y que no los oyeron las ovejas. ¿Por qué ladrones? Porque entraron por otro lado, no entran por Cristo, no quieren el sacrificio de Cristo, no quieren seguir la palabra de Dios, aunque están en la iglesia, inventan sus propias reglas ellos. Dicen, sí, ahí dice, pero yo digo esto. Versículo 9 dice, yo soy la puerta. Es decir, si alguien no entra por medio de Cristo, no sirve ni su libertinaje disfrazado de gracia, ni su legalismo disfrazado de piedad, no sirve para nada, porque los dos extremos el Señor los rechaza. Y Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí, fíjate, el que por mí, no por tus sopas de mariscos que te comas, o por tus actos que aparentan piedad, no, ni tampoco con tu liberalismo disfrazado ahí, maquillado con 2 o 3 versículos, no, por mí. Entonces hay que conocer a Cristo. Luego dice, el que por mí entrare será salvo. No hay otra manera, Él es la puerta. Entonces, volviendo a Judas, versículo 4, dice que algunos hombres han entrado encubiertamente con disimulo, han entrado por un costado, y dice, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Esto significa que en el conocimiento de Dios Él ya sabía que no todos lo iban a recibir, no todos lo iban a aceptar, y que algunos se iban a meter entre los cristianos y que los iban a tratar de arrastrar en sus extremos, ya sean legalistas o de libertinaje, como es el caso aquí de esta epístola de Judas. Aquí él está enfatizando sobre los hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Pero luego sigue diciendo Judas, estos hombres son hombres impíos. Mire el texto ahí, ¿Cómo son esos hombres? Hombres impíos. La palabra impíos viene del griego asebes,
que significa actuar con rebeldía. Ese es un impío aquí. Es alguien que actúa en rebeldía. En este caso, ¿contra quién? Contra Dios. Es alguien que aunque está sentado allí en la iglesia, escuchando la enseñanza, la predicación, qué sé yo, su actuar y su pensar aún es con rebeldía. Es gente que se rebela contra Dios y contra la palabra de Dios. Pero no solo se rebelan contra Dios, tuercen el sentido de las Escrituras y engañan a los débiles, engañan a los que van iniciando y a algún otro despistado. Seguramente alrededor de usted en alguna ocasión se ha encontrado con esto. Y ustedes me van a decir si es verdad o no. Pero usted está escuchando la predicación como ahorita. Y hay gente detrás de usted, a su lado o delante, que dice comentarios. Y dicen, ay, sí, no es para tanto, no es para tanto. ¿Los ha oído? Y ya se empiezan a incomodar los libertinos. Ya se empiezan a... Claro, porque ese es su actuar, así son. Se rebelan contra Dios y se rebelan contra la palabra de Dios. Entonces, son los que están hable y hable diciendo, escúcheme bien, le voy a decir algo, le voy a dar una instrucción. Cuando usted escucha a alguien ahí a su alrededor que está diciendo cosas, no se crean, lo que pasa es que no sé qué, y que esté así diciendo cosas, díganle a cualquiera de los edecanes para que los pastores aquí tomen control de esa persona. Esos son los libertinos, ¿entienden? Los quieren engañar a ustedes. Y el asunto es que yo no puedo estar sentado junto a usted para ver qué están diciendo el que está ahí alrededor. Usted tiene que mirar por sí mismo. Eso es lo que está diciendo aquí. Yo les escribo para que ustedes defiendan lo que Dios les ha dado, pero háganlo eficazmente, porque muchos hombres impíos han entrado encubiertamente. Son hombres rebeldes, gente rebelde, se rebela contra Dios, se rebela contra la palabra de Dios y engañan a los incautos. Son esos que se ponen así a la salidita y te saludan. Y, oye, ¿y cuánto tienes viniendo aquí? No, pues tengo 1 año. Uy, dice, este es mío, dicen. Oye, ¿sabes que aquí las cosas están muy mal? ¿Qué? ¿Cómo? Dice, sí, mira, lo que pasa es que pues, tú no disiernes. Pero ¿te has fijado que aquí hay mujeres que tienen el pelo corto? Pues sí. ¿Sabes que eso es abominación delante de Dios? Entonces, como no sabe, y lo quieren meter al legalismo, como si el cristianismo tuviera que ver con lo largo y lo corto del pelo. Otros dicen, en el caso de los que siguen el libertinaje, dicen, no, aquí es un poco exagerado. Mira, a ver, ¿cómo es eso? Dios nos pone los impulsos sexuales y luego nos los frena. No, mira, piensa con lógica. Si nos los puso allí, es para usarlos. O sea, Dios nos puso allí el impulso sexual. Pues ¿para qué no los... A ver, ¿para qué te puso los ojos? Pues para mirar y los usas, ¿no? Entonces la lógica es sí. ¿Para qué te dio Dios los pies? Para caminar. ¿Y caminas, los usas? Sí. ¿Para qué te puso el impulso sexual ahí, el deseo sexual? Eso es algo natural. Úsalo. Dios no se... Oiga, pero por ahí yo leí que es pecado el adulterio. No, esas son malas interpretaciones. No sé, lo que pasa es que es gente que no quiere que disfrutes de la vida y te empiezan a engañar y te quieren arrastrar ¿a dónde? Al libertinaje, que es exactamente lo que Judas está previniéndonos. Entonces, estos hombres impíos que actúan con rebeldía a lo que está escrito, ¿qué es lo que hacen estos impíos? Convierten en libertinaje, sigue ahí, estoy en el versículo 4, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Aquí la palabra convertir, o sea, convierten, en el griego significa pervertir. ¿Qué es lo que pervierten? El concepto de la gracia. ¿Cuál es el concepto bíblico de la gracia? Que Dios nos salvó sin merecerlo. Cristo murió por nosotros en la cruz, para que todo aquel que crea en Él se arrepienta, y al creer, por medio de la fe, recibimos el perdón de nuestros pecados y recibimos el regalo de la salvación.
Ese es el concepto de la gracia. Y que la gracia es la que nos impulsa para vivir con el Señor, que la gracia es aquella que nos capacita en esta vida para enfrentar las tentaciones y cuantas cosas, las tribulaciones. Ese es el concepto de la gracia. Pablo decía, yo hago lo que hago, yo trabajo y hago lo que hago, soy lo que soy por la gracia de Dios. O sea, en otras palabras, todo lo que usted tenga, lo que logre en este mundo, todo lo que usted haga y que le salga bien con la bendición de Dios, todo es por gracia. Pero no lo merecemos. Es una gracia, es un regalo de Dios, porque Él es bueno. Ese es el concepto de la gracia. Pero el concepto pervertido de la gracia es, bueno, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces tú pecas y la gracia siempre sigue arriba. O sea, tú puedes hacer muchas cosas y nunca tus pecados van a sobrepasar la gracia. La Biblia lo dice y te citan Romanos, y pervierten el sentido de la Escritura. Y te dicen, porque cuando abundó el pecado, ¿qué? ¿Qué dice Romanos? Sobreabundó la gracia. Entonces su lógica es, mira, no te preocupes, tú, si no estás casado, si vives en Amaciato, o bueno, haces lo que haces, no te preocupes, la gracia de Dios es poderosa, siempre va a estar, siempre el Señor te va a estar perdonando, porque Él es amor, ¿no? Entonces tú dices, sí, y es verdad que Dios es amor, pero no te dicen también que Dios es un Dios santo, que sigue odiando el pecado, ¿sí? Entonces pervierten el verdadero sentido de la gracia. Hombres impíos que cambian deliberadamente el sentido de las Escrituras y ellos mismos se alejan cada vez más de la verdad. Pero lo peor es que arrastran a los incautos y no los acercan a Dios, los alejan de Dios. Y eso es lo trágico aquí. Entonces, estos hombres impíos, rebeldes, que convierten en libertinaje, esa palabra, libertinaje, aselgeia en el griego, significa excesos. Usted sabe que todos los excesos son malos. En la comida, en exceso, cierto tipo de comida hace daño, ¿no es cierto? Y finalmente estaríamos pecando contra nuestro propio cuerpo, porque es el templo del Espíritu Santo. Pero ellos tienen exceso en todos. Se exceden en sus comentarios, se exceden en la comida, se exceden en la bebida, hasta drogas pueden estar tomando. También aselgeia, que se traduce libertinaje, significa desenfreno. Desenfreno es que no tiene freno, ¿sí? Y van en bajada, no hay nada que los detenga. Aunque llegan y se sientan de una manera encubierta, están junto a nosotros, están metidos entre nosotros, los legalistas y los libertinos, para arrastrarnos a uno y otro lado. También significa indecencia, significa libertinaje, implica libertinaje sexual. Fíjese, esto de indecencia, quiero darle una instrucción, porque luego a veces hay gente que manda así papelitos en el cofre de las ofrendas, en lugar de poner la ofrenda ponen un papelito, que dicen, ¿cómo es posible que ustedes estén de acuerdo con esas parejitas que se están besando durante la predicación? Espéreme. ¿Quién dice que estamos de acuerdo que estén bes y beses durante la predicación? Este es un lugar amplio, grande. Yo no alcanzo a ver todo lo que está ahí atrás. Por eso los pastores de Casa de Oración normalmente no se sientan aquí adelante. Andan allá entre la gente. Entonces usted los ve, usted ya debe de conocer a los pastores. Porque hay gente muy indecente. Hay gente que hasta se están manoseando allí en plena predicación como ahorita. Entonces yo le quiero instruir, le quiero decir, ¿usted cree que estamos de acuerdo con eso? Por favor. Pero usted, cuando vea una situación así, o sea, que estén en indecencia, ¿me entiende? Que estén en abierta rebeldía, que estén haciendo comentarios, usted repórtalos y deje que los pastores aquí nos encarguemos, ¿sí? Entonces, esta gente convierte en libertinaje, en excesos, en desenfreno, y engañan a los incautos. Esa es precisamente la advertencia de Judas. Los libertinos, así con estas características, son aquellos que dicen, no es malo que yo no esté casado. ¿Qué tiene de malo? Lo que importa es que yo ame a mi mujer o a mi pareja, dicen. O están en fornicación, dicen, no, pero el amor cubre multitud de pecados. ¿Ven? Te tuercen todo.
Y ese es un libertinaje. Entonces, el cristiano que no está bien sólido, con base sólida o firme, o que anda medio ahí dando traspiés, es arrastrado bien fácil por los libertinos. Quiero hacerles algunas preguntas así abiertas a los libertinos. Por supuesto, aquí no hay ni uno. ¿Verdad que no? Ya me habían asustado. Pero los libertinos que nos están escuchando en internet, sí, ahí va, 8 preguntitas nada más. Supuestamente tú fuiste salvado del pecado por Cristo. Entonces el libertino dice, sí. Entonces yo te pregunto, ¿para seguir en el pecado? O sea, no tiene sentido. ¿Te libró del pecado para seguir en el pecado? No tiene sentido. Otra pregunta, supuestamente tú dices que eres salvo, mi estimado señor libertino, señora libertina. La pregunta es, ¿para hacer lo que a usted le da la gana? No tiene sentido. ¿Cómo? A ver, Dios me liberó a mí del pecado, me hizo libre. ¿Para hacer lo que me dé mi gana? No tiene sentido. Ese no es el concepto de la Biblia de un cristiano. ¿Por qué? Porque Dios es el Señor. La Biblia habla de que Jesús es el Señor. Y como Señor, Él señorea. Señorear significa en la Biblia gobernar. Entonces Dios nos gobierna a través de su palabra. Entonces yo no puedo decir que Jesús es mi Señor si yo no me dejo gobernar o señorear y estoy bajo el señorío de Cristo, que es por medio de su palabra que está escrita, que ya la tenemos ahí. Entonces el libertino, el que dice que es cristiano pero hace lo que le da su gana, dice así, bueno, la Biblia así dice, pero no, en realidad las cosas son de esta manera. Y terminan haciendo lo que les da su gana. Terminan, bueno, sí, se están toda la reunión, cantan y hasta diezman algunos. Pero cuando salen, terminan haciendo lo que les da su gana. Esos son los libertinos, los que dañan el cuerpo de Cristo. Otra pregunta, ¿fuiste hecho libre de la esclavitud del pecado? Y el libertino, tanto como el legalista, dicen, sí. Pero en el caso del libertino la pregunta es, si fuiste libre de la esclavitud del pecado, ¿te hizo libre para seguir en el adulterio? A ver, no tiene sentido. Entonces no has sido hecho libre. ¿Te hizo libre según tú para seguir robando? Pues no tiene sentido. O para seguir viviendo en fornicación o en amaciato o fraudeando o en mentiras constantes. No tiene sentido. Eso significa que en realidad no has sido libre. Otra pregunta, Jesús murió por tus pecados pasados. Y el libertino dice, sí, claro. Entonces la pregunta es, ¿para solaparte tus pecados presentes y futuros? No tiene sentido. No, entonces otra pregunta se deriva de aquí. ¿Jesús es tu salvador o tu solapador de pecados? A ver, esa está buenísima, ¿no? Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Es el salvador de tus pecados o solapador de tus pecados? Bueno, en primer lugar, Cristo no es solapador de pecados, pero algunos lo hacen solapador de pecados, porque se justifican a sí mismos y agarran textos que ellos Dios es amor, ¿cómo me va a echar al infierno? Y a los que andan mal les dicen, no exageres, mira, a ver, si tú ves que se está quemando ahí una casa, tomarías a tu hijo y lo lanzarías a la quemazón. Bueno, la lógica respuesta humana dice, no, ¿cómo voy a tirar yo a mis hijos ahí al fuego? Y entonces ellos te responden, el libertino, tampoco Dios, somos sus hijos, ¿cómo nos va a echar al fuego? Entonces dice el incauto, ¿de veras se da? ¡Ay, sí es cierto! ¡Qué bueno! ¡Ay, hermano, usted sí sabe de la Biblia! Claro, hermana, yo sí sé. Porque Dios, ¿qué no dice la Biblia? Dios es amor. Sí, entonces ¿cómo nos va a echar al infierno? Es más, mire, le voy a decir una cosa, el infierno no existe. Mire, hermano, si el infierno no existe, vámonos a ver al Chicharito jugar, vamos a ver, no, eso fue ayer. Si el infierno no existe, ¿qué estamos haciendo aquí? Pero esa gente tuerce todo. Los libertinos así son, para justificar su conducta. Bueno, esos se meten encubiertamente, de lado, y están ahí sentados. A ver, mire a su lado, yo tengo una libertina batería detrás de mí.
Otra pregunta. ¿Consideras que la gracia es licencia para pecar? Porque parece como que algunos así lo entienden, ¿no? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. O sea, dan a entender de que por estar bajo la gracia, eso significa licencia para pecar. Licencia para hacer lo que nos dé nuestra gana. No, mis estimados, ese es un gravísimo error que los libertinos viven. Pregunta, ¿de cuándo acá el evangelio de la gracia permite los excesos? ¿De cuándo acá, dígame? ¿De cuándo acá el evangelio de la gracia permite por la gracia el desenfreno o la indecencia o el libertinaje sexual? ¿De cuándo acá? ¿Dónde dice? Sin embargo, los libertinos están convencidos que son cristianos y que lo que creen es lo correcto, pero la Biblia los desenmascara, ¿sí? Gálatas 5:13. Miren lo que Pablo dijo a los Gálatas, que precisamente querían ser atrapados. Por un lado querían ser atrapados por los legalistas, pero también por otro lado por los libertinos, los que le dan rienda suelta a las pasiones de la carne. Y Pablo dice en Gálatas 5:13, miren lo que dice: porque vosotros, hermanos, si tú eres cristiano, eso es para ti, a libertad fuisteis llamados. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes son libres? Ahora, ¿qué significa ser libres? ¿Saben qué significa? Libres de la esclavitud del pecado. Que ya no somos esclavos del pecado. Luchamos contra el pecado todos los días, pero el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Entonces, dice, hermanos, fuimos llamados a libertad, a vivir la libertad, esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Pero mira lo que dice Pablo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. ¿Qué significa? Como pretexto. O sea, yo soy libre, ya, aleluya, gloria a Dios, y soy libre, y hasta danzamos. Pero sigues con una amargura en tu corazón espantosa. No, ya no se permite. La Biblia dice, echad de vosotros toda amargura, ¿no dice así? No, pues ¿cómo? O sea, somos libres, pero ya para vivir esa libertad, pero ya no siendo esclavos ni de vicios, ni de amarguras, ni de odios, ni de rencores, ni de inmoralidades, no. O sea, podemos eventualmente por nuestra débil naturaleza humana caer en un pecado de esos, pero el cristiano se levanta, se arrepiente, se levanta y sigue adelante, ¿sí o no? La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pero el libertino dice, sí, ya ves, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces tú no te preocupes, peca todo lo que quieras. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. ¿Ven cómo tuerce? Pero ustedes están entendiendo, ¿no? Entonces los libertinos que estén por allí, si es que entraron, 2, 3, pues este no es su lugar. Aquí por la palabra son descubiertos. O cambian, o a ver qué hace el Señor con ustedes. Igual con el legalista, ¿sí? Seguimos en Judas. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Pero mira luego lo que hacen, aparte de hacer sus conversiones de todo hacia libertinaje, dice, y niegan al Dios único, o a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa negar a Dios el único soberano? Primero tenemos que entender qué significa que Dios es soberano. Significa que Dios, como Dios, que es todopoderoso, que es omnisciente, que todo lo sabe, que es omnipresente, que Él tiene el poder de crear de la nada. Él, porque es Dios, Él es soberano, es decir, Él a nadie le pide consejo. Oye, ¿cómo hago esto? Oye, ¿cómo hago el otro? No. Soberano significa que Él es el que dicta las reglas. ¿Por qué? Porque Él es Dios, no hay otro más grande que Él. Y nadie le aconseja a Él. Dios a nadie le pide audiencia. No. Eso significa que Él es soberano. Y como soberano, Él es el que pone las reglas. Él es el que dejó en su palabra cómo gobernar la iglesia. Yo no tengo que, o no debo como pastor, brincarme las reglas en cuanto al gobierno de una congregación de cristianos, ¿me entienden?
¿Por qué? Porque entonces yo estaría negando la soberanía de Dios. Y yo estaría diciendo, bueno, a Dios le faltó sabiduría en esto. Entonces, las cosas aquí se van a hacer así. O sea, estoy diciendo, yo sí sé cómo se hacen las cosas. Eso es negar la soberanía de Dios, ¿entienden? Y los libertinos eso es lo que hacen. Dicen, no, bueno, Dios, pero yo pienso que las cosas, es que yo creo, yo. Eso significa negar la soberanía de Dios y de Jesucristo. Jesucristo dijo un mandato muy claro. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Eso se llama soberanía. De una manera soberana y con autoridad le dice a los discípulos, hagan a sus apóstoles, vayan y hagan discípulos, pero no les van a llevar su rollo, no les van a llevar su mensaje, les van a enseñar lo que yo les enseñé a ustedes. Les van a enseñar a caminar el camino angosto, les van a enseñar a negarse a sí mismos, les van a enseñar a ser generosos, les van a enseñar a que cuando les den en una mejilla pongan la otra, les van a enseñar la mansedumbre, les van a enseñar la paciencia, les van a enseñar a perdonar, les van a enseñar. Pero como esas enseñanzas del Evangelio de Jesús no son bien vistas por los libertinos, ellos niegan todo eso, abiertamente o disimuladamente, según sea el caso. Entonces ellos imponen sus propios parámetros personales, sus propias reglas, y hacen a un lado lo que dice la palabra de Dios, aunque están sentados en las iglesias. A continuación, en el versículo 5, si usted ve ahí en Judas, que tenía esta necesidad apremiante de escribirles que defendieran lo que Dios había dado, porque hombres impíos, malos, que libertinos, Judas comienza a poner en descubierto a los libertinos, porque empieza a describir sus rasgos de carácter, de conducta, sus vicios, sus excesos, sus blasfemias, su corrupción. Y Judas, en el versículo 5 y 6 y 7, ahí él los compara con 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Versículo 5. 3 ejemplos del Antiguo Testamento. Escuche bien lo que voy a decir. Todavía no pongan sus ojos en la Biblia. Hay gente que dice, nosotros ya no leemos el Antiguo Testamento, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¡Qué ignorancia, por el amor de Dios! No podemos entender el Nuevo Testamento si hacemos a un lado el Antiguo Testamento. No, pero que ya no está vigente el Antiguo Testamento. ¿Quién te dijo eso? La ley ya no está vigente, la ley ceremonial no está vigente, pero la ley moral sigue vigente. Antes de la ley el hombre tenía en su conciencia, no matarás. ¿Qué dice la ley? No matarás. ¿Y qué sigue diciendo en la gracia? No matarás. Se confunden, y también confunden. Ciertamente no estamos obligados a guardar la ley ceremonial, pero la ley moral, no robarás, no matarás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, esa sigue vigente, mis estimados hermanos. La prueba está que Judas cita 3 casos del Antiguo Testamento para advertirles a los libertinos que hablan nomás por hablar, boquiflojos, que calumnian, que dicen, que hablan, que son inmorales, que hacen lo que les da su gana. Les advierte y toma 3 ejemplos. El primero, versículo 5, miren lo que dice: mas quiero recordarles, o sea que ellos ya sabían, conocían la historia de Israel. Dice, mas quiero recordaros, dice, ya que una vez lo habéis sabido. Ellos ya sabían estas historias. Y lo dice, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Qué significa aquí los que no creyeron? Alguien que no cree es alguien que se rebela contra lo que Dios dice. Entonces aquí está hablando de rebeldía. Vamos a la historia en Números 14:26, vamos rápido. Números 14:26. Dice así: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? ¿Qué es murmurar contra Dios? ¿Saben qué es murmurar contra Dios?
que Dios dice una cosa y tú dices otra. Eso es murmurar contra Él. Eso es ponerte en rebelión contra Dios. Y ese es un rasgo de libertino. Dice: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Se quejaban de Dios. ¿Por qué se quejaban? Porque Dios les había prometido que los sacaba de Egipto y los llevaba a la tierra prometida, donde era bendición, todo fluía, la leche y la miel, pero ellos tenían que atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Y el desierto en la Biblia es símbolo de prueba. ¿Dónde fue Jesús tentado? En el desierto. Es símbolo de tribulación, de aflicción, de escasez. No hay muchas cosas, casi nada en el desierto. Para fin de llegar a la tierra prometida hay que pasar el desierto. ¿Saben cuál es el desierto para nosotros hoy? La vida en este mundo. La Biblia dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿No dice así? Significa este caminar en esta vida. Ese es el gran error del evangelio y el gran engaño del evangelio de la prosperidad, hermanos. Que les hacen creer que aquí en la tierra no hay enfermedad, nunca se van a enfermar, no debe ser pobre, no debe ser lo otro, todo debe ser amor, dinero y paz, salud y todo ese asunto. Y el problema es que cuando van en el trayecto hacia la presencia de Dios, hacia encontrarnos con Dios en la eternidad, estamos en esta tierra donde Jesús aseguró: en el mundo tendrán aflicciones. Entonces, en el momento en que enfrentan la aflicción, ellos no entienden lo que hicieron los judíos. Iban caminando y luego empezaron: ay, quiero un pepino, quiero cebolla, quiero ajos. Ay, Moisés, estábamos mejor allá en Egipto, ¿para qué nos sacaste? Y empezaron a quejarse. Pero vamos en trayecto, hermanos, les decía Moisés: pueblo, vamos en trayecto hacia la tierra prometida. No, me hubiera mejor quedado allá. Pero entiendan, vamos camino a la tierra prometida. Dios juró y Él no nos va a mentir. No, pero yo quiero esto y tú también, ¿qué te crees para gobernarnos? Y empieza la rebeldía. Judas les pone este ejemplo. Vamos a ver lo que sucedió. Versículo 29. En este desierto, está diciendo Dios, caerán vuestros cuerpos. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré. Ahí está. Que yo les haría habitar en ella. Cuando Dios jura, fíjate, juró por sí mismo, porque no había otro más grande. ¿Tú crees que Dios nos pueda mentir? Es imposible que Dios mienta, dice la Biblia. Entonces, si nosotros ponemos en tela de duda su palabra, le estamos haciendo a Él mentiroso. Y nos estamos revelando. Pero mira lo que viene al final del versículo 30. Exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. ¿Por qué ellos dos sí iban a entrar a la tierra? Porque Moisés mandó a 12, ¿se acuerdan? Espías que fueran a revisar la tierra que iban a heredar. Entonces regresan los 12 y Moisés les pregunta: ¿cómo es la tierra? ¿La vieron? Y Josué y Caleb dicen: mira, trajimos del fruto de la tierra, unos racimos de uva impresionantes. La tierra es buena, dice Josué, en extremo, dice. Hay vetas de aguas, hay manantiales, hay frutas, hay árboles. Es una maravilla, es una tierra, ciertamente fluye leche y miel. ¿Verdad, Caleb? Y Caleb decía: yo quiero esa tierra que Dios me prometió. Todo lo que dice Josué es verdad. Y luego salen los otros 10. Bueno, sí, pero hay unos gigantotes. Y no vamos a poder entrar. Y no, ellos son más que nosotros. Y luego Josué: pero Dios está con nosotros. Que sean muchos, pocos, Dios está con nosotros. No, bueno, sí, eso digo Dios, pero es que nosotros somos como chapulines, langostas enfrente de ellos, nos van a pisotear. No hay que ir, mejor hay que regresarnos. Y la gente, fíjense cómo somos, hermanos. Somos más dados a creer la mentira que lo que Dios dice. La manera de cómo nosotros entender quién es de Dios o no es: por sus frutos los conoceréis. ¿No dice la Biblia? No dice por lo que dice el otro que tú eres. Así no. Eso es de la carne.
¿Entiendes? Entonces todo lo que te digan de otros, ponlo en tela de duda, porque eso no es la manera de saber si es gente de Dios o no, sino por sus frutos. Y los libertinos, tarde o temprano, muestran su insensatez y su rebelión en contra de Dios y su palabra. Entonces Dios dice, Josué y Caleb, esos van a ver la tierra, los otros no, porque se rebelaron contra mí. Y bueno, les fue mal, porque en el versículo 35 dice, yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa. Mira cómo los catalogó Dios, perversos, que se han juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y morirán. Eso es trágico. Versículo 6, y aquí está el segundo ejemplo del Antiguo Testamento, como advertencia. Dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué se refiere a los ángeles que no guardaron su dignidad? ¿Se acuerdan de Satanás, que se rebeló contra Dios y se quiso ser igual a Dios? Bueno, él engañó, según Apocalipsis capítulo 12, engañó una tercera parte de los ángeles del cielo. Los engañó diciéndoles que él iba a ser igual a Dios y se la creyeron. Porque lo veían hermoso, lleno de sabiduría, lleno de hermosura, lleno de autoridad, lleno de poder. Y se dejaron seducir por el arcángel lucero de la mañana, Luzbel. Dice que arrastró una tercera parte de los ángeles, que muchos, la mayoría de los teólogos más respetados dicen que son los demonios, los ángeles caídos. ¿Por qué ya se les describe como demonios? Porque ya en su rebelión llegan a grados ya insospechados de rebelión. Todo lo que tenga que ver con Satanás y demonios es rebelión. Y aquí está el punto. Pablo dice a Timoteo que algunos escucharán doctrinas ¿de qué? De demonios. O sea, la inspiración de los libertinos no es el Espíritu Santo, son los demonios. Eso está como para que decir, caray, entonces no se juega al cristiano. ¿Quién te dijo que ser cristiano es una jugarreta? Y el tercer ejemplo, versículo 7, dice, como Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan de esa historia? Y las ciudades vecinas, las cuales, miren, subrayen esto, de la misma manera que aquellos, o sea, la amonestación del juicio que vendrá para los libertinos actuales ahí en la epístola de Judas y en los actuales aquí en siglo XXI, de la misma manera que les envió el juicio Dios a Sodoma y a Gomorra, dice, de la misma manera que aquellos, escuche bien, ponga sus ojos ahí, habiendo fornicado, aquí implica perversiones sexuales en el griego, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Aquí la frase vicios contra naturaleza significa inmoralidad sexual en ese sentido. Pablo lo dice en los Romanos, que los hombres, dejando el uso natural de la mujer para procrear, tener relaciones íntimas, dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros. O sea, un hombre se hizo novio a otro hombre. Eso se llama homosexualidad. Eso se llama, en el caso del varón, en el caso de la mujer, lesbianismo. Y esas son de las peores rebeliones en contra de Dios, porque va en contra del diseño que Dios hizo en el hombre o en la mujer. Entonces dice, de igual manera, dice, habiendo ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo. ¿Quiénes fueron puestas por ejemplo? Sodoma y Gomorra, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esta historia viene en Génesis 19, 4 al 5. Ahí dice que Lot recibió a los ángeles que no discernió que eran ángeles y los hospedó en su casa. Y dice en Génesis 19, 4, que antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. Note que dice los hombres, pero luego reitera, los varones de Sodoma. Todo el pueblo junto, desde el más joven, no dice la más joven, el más masculino, joven, hasta el más viejo. Fíjense la perversión, adolescentitos, hasta los viejos. Imagínense viejos sesentones de homosexuales. Pero aquí la homosexualidad estaba ya en un grado de perversión. Miren lo que dice, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron,
¿Dónde están los varones que vinieron a ti, a tu casa esta noche? Sácalos, dice, para que los conozcamos. El verbo conocer aquí es un eufemismo hebreo, que en realidad significa, en el hebreo significa tener relaciones sexuales. Dice, y conoció Adán a su mujer, y nació Caín, y nació Abel, y conoció a su mujer. ¿Lo están entendiendo, verdad? Entonces, fíjese bien, no solo eran depravados sexuales, sino eran violentos. Dice, sácalos. Hay unas versiones, no sé si algunos de ustedes traen esa versión. Se me hace que esa versión tuya la trae, Linda, pero no estoy segura. Allí dice, saca a esos varones que están en tu casa, porque los vamos a violar. ¿Alguno trae esa traducción? 1, 2, poquitos. Pero ya hay algunas traducciones que te la ponen bien clarísima. Entonces, ¿qué fue lo que castigó Dios ahí? La perversión sexual. Pero ya de una manera así, desenfrenada. Escúcheme bien, hay cristianos que defienden el homosexualismo. A ver, explíqueme eso. ¿Cómo explicar eso? Hay cristianos que defienden el lesbianismo. A ver, explíqueme eso. A la luz de la palabra de Dios. ¡Es que Dios es amor! Volvemos al mismo asunto. Tuercen todo. Sí es amor, pero también es santo. Y Él nunca va a permitir nada que violente su diseño, porque Él es soberano. No, pero usted puede argumentar, señor libertino, señora libertina, lo que usted quiera. Yo no estoy dando mis argumentos, yo estoy nada más leyéndoles y explicándoles la Biblia. Y yo quiero recordarles, por si algún día se les olvidó, que yo no la escribí. Porque hay gente que me reclama. Pero es que deberíamos de ser tolerantes. Ah, espérame, yo nunca he golpeado a ningún homosexual, ni pienso hacerlo. ¿Por qué? Entonces no hay que confundir la gimnasia con la magnesia, ni la apología con la geografía. Como algunos apologistas por ahí andan confundidos todos y dicen un montón de tonterías que no saben ni lo que dicen. Vámonos sobre el final rápidamente. Vamos al versículo 8. Aquí Judas comienza a dar otras características de estos libertinos. Fíjate el versículo 8. Dice así: no obstante, o sea, después de todo lo que dice, no obstante significa, aún así, a pesar de todo lo que ya deben conocer los libertinos, se han metido encubiertamente. Amados, dice cristianos, amados. Por eso les escribo esto. No obstante, dice. Fíjense la frase que viene a continuación. De la misma manera. ¿Qué significa de la misma manera? Como Sodoma y Gomorra. Como los que se le revelaron al Señor en el desierto. ¿Sí? Como los ángeles que se rebelaron allá en el cielo. Eso significa de la misma manera. Pura rebeldía, pura rebeldía, pura rebeldía. No obstante, de la misma manera también, ahí está, también estos. ¿Quiénes son estos? Los libertinos del tiempo de Judas y sus correspondientes de hoy. ¿Sí? También estos, ¿cómo son? Soñadores. ¿Qué significa la palabra soñadores? Aquí en el griego denota a una persona que sueña mucho, que cuenta sus sueños y los atribuye como si fueran de Dios, pero en realidad son patrañas, dice el diccionario. Son engaños a los cuales el soñador, el libertino, les da más crédito que a la palabra de Dios. Según el diccionario, dice que un soñador es alguien que sueña fantasías creyendo que son cosas de Dios, sin tener en cuenta las verdades del Evangelio, como la soñadora, esa señora de la sopa de mariscos. Pero lo más triste es el pastor que dijo: hermanos, debemos obedecer, es palabra de Dios. Eso es lo más triste. Hay un hermano que dijo algo bien tremendo. Dijo: los falsos maestros, dijo, son el juicio de Dios para los que rechazan su palabra. A ver, eso está tremendo, ¿eh? O sea, los falsos maestros que hay en el cristianismo de hoy son en sí mismos el juicio que Dios ha enviado para todos aquellos que rechazan su palabra. ¿La entendieron o no? Es que se quedaron así como, o está muy bistec, así muy
un bife así grandote que se nos atoró. No, es que sí, eso dice en Deuteronomio. O sea, los que siguen a los libertinos, falsos maestros o legalistas, es gente que no ama la palabra de Dios. Porque esos de alguna manera escuchan el evangelio, pero dicen, no, yo quiero mi falda hasta acá, me siento mejor. Yo quiero hacer lo que me da mi gana, libertinos y legalistas. Entonces llegan los libertinos, llegan los legalistas, que son falsos maestros, y a ellos les creen. Bueno, ese es el juicio terrenal, que sigan a todos esos. ¿Entendieron o no? Es que los veo así como que, entonces dice, son soñadores, pero mira lo que hacen, mancillan la carne. Sigo en el versículo 8. ¿Qué significa mancillar la carne? Significa contaminar la mente, el cuerpo, con inmoralidades que Dios no acepta, pero que a la gente, estos legalistas o libertinos, arrastran y mancillan sus mentes, las contaminan, y por lo tanto sus cuerpos, sus vidas. Pedro dice así: estos son fuentes sin agua. Así Pedro los calificó en 2 de Pedro 2:17, y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Mire, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. El libertino le ofrece libertad, pero es esclavo del pecado. El legalista les ofrece también la supuesta libertad y son esclavos de legalismos. ¿Ven cómo por toda la Biblia desecha el legalismo o el libertinaje? Por eso tenemos que pedirle a Dios sabiduría para estar en el centro, en el equilibrio. Ya ven que ahora todo el mundo dice que es cristiano, usted sabe eso, ¿no? Y ya sinónimo de ser cristiano, los artistas son cristianos, todo el mundo, creo que hasta dicen que el presidente es cristiano. Pero todos esos que dicen que es cristiano, usted los ve en la televisión, entonces los ve, oye, qué raro, mira, salió en un biquinito y está ahí, baile y baile. Entonces, oiga, ¿que no es usted cristiana? Y luego responden y dicen, bueno, es que mi cristianismo lo llevo dentro, pero este es mi trabajo. Imagínate un narcotraficante que se convierte. Lo encuentras con su AK-47, ¿verdad? Oye, hermano, ¿qué estás haciendo? Es que yo el cristianismo lo llevo acá adentro, pero acá, pues este es mi trabajo. No inventen. ¿A quién quieren engañar con eso? ¿A quién quieren engañar? ¿Saben a quién engañan con eso? A los carnales como ellos, o los ingenuos, los incautos, o los ignorantes que no conocen a Dios. Por eso, hermanos, tenemos que estudiar la Biblia. Y por eso tenemos que amar la palabra. No nos queda otra, hermanos. Es lo mejor que podemos hacer. Pero aparte de que mancillan la carne, ¿qué hacen? Sigo en el versículo 8. Rechazan la autoridad. Ahí está. Significa desestimar la autoridad. Ay, bueno, sí, Dios, pero ay, sí, el pastor. Ay, sí, mi papá. Porque ¿cuántos son papás? Tú tienes una autoridad, ¿quién te la delegó? Dios. Ahora, ¿cuántos de ustedes se han enfrentado con el rechazo de la autoridad de parte de sus hijos? Oye, hijo, a ver, ven para acá. Entonces se te para tu hijo así. Y luego ya ven, por andar comiendo tantas papas fritas, ya ven de qué tamaño se ponen. Y grandotes, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Y se te ponen así. ¿Qué pasó? Y luego, no quiero que vuelvas a llegar a esa hora. ¿Y qué? ¿Tú qué? Yo lo que me da mi gana. ¿Qué? Pero hijo, entiende, mira, no, a mí no me vengas con tus rollos. Hijo, estás hablando con tu padre, por favor, respeta a tu padre. ¿Ni qué? Yo te pedí que me trajeras al mundo. No me vengas con tus rollos. Y se van. ¿Cómo se sienten cuando enfrentan tu autoridad a tus hijos? ¿Cómo crees que Dios te enoja? ¿Te enoja? ¿Te molesta? ¿Tú crees que Dios se va a sentir muy contento y se va a quedar así? Ahí sentado en su trono. Ay, mira, mi hijito se me está revelando. Cuando alguien le dice, pues sí, ¿qué? ¿Qué, Dios, qué? Yo si soy homosexual, ¿a ti qué? Así me hiciste tú. No inventen.
No inventen. ¿Y crees que Dios está muy contento así como tú te quedas contento? O cuando alguien, también a los pastores se nos ha delegado autoridad para edificar, no para destruir. Y cuando alguien enfrenta la autoridad espiritual pastoral y empiezan a decir un montón de cosas, bueno, en realidad con el que se están metiendo es con el Señor, ¿cierto o no? Y esta es una señal de los libertinos, rechazan la autoridad. Cuando dice la autoridad incluye la de Dios y la delegada, ya sea gobierno, padres, pastores, ministros de Dios, qué sé yo, el gerente en tu trabajo, qué sé yo, todo el que tenga que ver con autoridad. Pero ¿qué más aparte de rechazar la autoridad? Blasfeman de las potestades superiores. Aquí blasfemar significa hablar despreciativamente. Ay, si te crees muy mi papá, en el caso del hijo. En el caso con Dios, dicen, pues tú serás muy Dios, pero si tú fueras poderoso, ¿por qué hay tanto mal? ¿Por qué no evitaste el tsunami o el terremoto en Japón? Eso es ponerse en contra de Dios. Y en contra del pastor. ¿A poco cree que porque usted es pastor, ya usted se cree que usted es el ungido de Jehová? Todos esos, ¿qué están haciendo? Están blasfemando. Están hablando despreciativamente. El término blasfemeo, que se traduce por blasfemar, significa calumniar de una manera deliberada. ¿Qué no dijo Dios? Están murmurando contra mí. Estaban calumniando a Dios diciendo, Dios nos prometió, pero no es verdad que Dios nos va a meter a la tierra. Eso es calumniar, decir mentiras de otra persona. Constantemente están mintiendo. Y Judas sigue desenmascarándolos. Mire, en el versículo 10 dice, pero estos, dice, blasfeman de cuantas cosas no conocen, o sea, desprecian todo, calumnian, mienten, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, dice, porque han seguido el camino de Caín. ¿Cuál fue el camino de Caín? Que mató a su hermano. ¿Y qué no dice la Biblia que el que aborrece a su hermano es homicida? Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam. ¿Qué hizo Balaam? Se vendió por dinero. Era un profeta. Y perecieron en la contradicción de Coré. ¿En qué significa contradicción? En la rebelión de Coré, que se rebeló contra Moisés. ¿A poco nada más por ti gobierna Dios? También en nosotros está el Espíritu. Y agarró ahí a su séquito y se rebelaron contra Aarón y contra Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, hazte un lado, Moisés, quítate, hazte un lado. ¿Qué vas a hacer, Señor? Hazte un lado porque me los voy a fulminar ahorita, dijo. Y Moisés, no, Señor, ten misericordia. Fíjate, oraba por ellos. Eso es lo que tenemos que hacer contra nuestros calumniadores, contra nuestros enemigos, orar. ¿Tú oras por tus enemigos? Eso dijo Cristo que hiciéramos. Yo sí oro por los que dicen cosas, aunque usted no lo crea. Yo soy cristiano y pienso seguirlo siendo por la gracia de Dios. Y oro contra los que dicen cada cosa. Y eso me hace guardar mi corazón sano, sin rencor, porque eso es lo que dice Jesús, ¿no? Pero Dios dijo, hazte un lado. Finalmente Moisés le dijo a Aarón, ¿sabes qué? Hazte un lado porque el Señor ya determinó. Se hicieron a un lado y dice que cayó fuego. Se abrió la tierra, mejor dicho, y se los tragó la tierra. Eso dice en el Éxodo. Porque la rebelión, hermano, la rebelión. Y vámonos sobre el final, tengo 5 minutos. Finalmente, en el versículo 12 y 13, Judas usa 5 metáforas, que no me tardo más de 5 minutos, para describir a estos hombres impíos. Dice versículos 12, estos son manchas en vuestros agapes. Vuestros agapes son las reuniones de los cristianos como esta. Son manchas. Pero la palabra manchas en el griego significa roca filosa, oculta bajo el mar. ¿Nunca ha caminado en la playa y de repente pisa una piedra de esas filositas
y se corta o se tropieza, son piedra de tropiezo. Son rocas filosas ocultas entre el mar de hermanos, utilizando la alegoría, ¿sí? Son rocas ocultas que pueden hundir un barco, porque al golpear con ese filamento se hace una incisión y se hunde el barco. Por eso son peligrosos, dice, estos son como rocas filosas que te dañan cuando las pisas, son piedra de tropiezo para ti, son manchas en vuestras reuniones. Y luego dice el versículo, que comiendo impúdicamente con vosotros, o sea, comen con nosotros y hasta dan gracias a Dios. Y los ves en internet, gloria a Dios, hermanos, aleluya, yo soy un cristiano, yo defiendo la fe, yo no hago esto, yo lo hago lo otro. Son manchas en el cristianismo, que comiendo impúdicamente, ¿saben qué significa impúdicamente? Sin temor de Dios. O sea, no tienen temor de Dios para rebelarse a la autoridad, no tienen temor de Dios para calumniar, no tienen temor de Dios para decir una sarta de toda su libertinaje. Me dolió. No tienen temor de Dios. Dice, comen impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, dice. Significa que ellos no tienen quien los apaciente, ellos son pastores para sí mismos. Pero luego dice allí en el versículo, ¿cómo son? Dice, nubes sin agua. ¿Cómo son nubes sin agua? ¿No les caería bien una lluviecita en este tiempo de calor aquí en México? Salgan y vean las nubes, ahí están todas así, no tienen una gota de agua. ¿De qué sirve una nube sin agua en medio del calor? Esta gente son como nubes sin agua porque prometen lluvias de bendiciones para los que los siguen, pero son incapaces de dar una sola gotita de agua que les dé vida a los sedientos. Siempre es pura basura la que están escupiendo. Exigen orden y ellos son desordenados. Exigen sometimiento y ellos no se someten a nadie. Se creen defensores de la sana doctrina y creen herejías. Dice, esos son nubes sin aguas, llevados de acá para allá por los vientos. Ya andan por todo el universo, ¿verdad? Navegando en la red, dice, ¿no? Dice, árboles otoñales. ¿Sabe qué es cómo es un árbol otoñal? Seco, sin follaje, no da sombra contra el calor abrasador, no son capaces de brindar un poco de frescura a nadie. Son árboles otoñales sin fruto, no hay fruto del Espíritu, no hay paz, no hay gozo, no hay paciencia, no hay perdón, no hay obediencia a la palabra, no hay lo que dice Gálatas 5:22, no hay esos frutos del Espíritu. Al contrario, todo es amargura, mentira, calumnia, no hay perdón en sus corazones. Su juicio es despiadado en contra de los demás y están entre nosotros. Entonces, todos esos nos quieren arrastrar al libertinaje de su conducta. Hermanos, no lo permitamos. Por eso dice, no resistáis al que es malo. Al contrario, el que te den una mejilla, ¿qué dijo Jesús? Ponle la otra. Pero duele, sí duele, pero eso dijo el maestro, ¿qué vamos a hacer? ¿Saben por qué dijo ponle la otra? Para que no te vengues tú mismo. Porque mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Nosotros no somos vengadores. Nosotros tenemos que caminar, si decimos que somos cristianos, como Cristo dijo, dice, 2 veces muertos y desarraigados. Significa que están muertos espiritualmente. Y al morir físicamente tendrán su pago final, la condenación eterna. Y finalmente, versículo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. La frase fieras ondas del mar, en el griego, la palabra fieras ondas, significa olas que golpean con mucha fuerza. ¿Cuántos vieron la ola que destruyó el Japón, parte del Japón? El tsunami, pues, pero son olas. Dios le puso un límite al mar,
Pero cuando la fuerza de la naturaleza, como en el caso del terremoto, y que provoca un llamado tsunami, que levanta olas de 15 metros con un poder de destrucción, ¿cómo se miraban los autos? Cuando el empuje de la fuerza, ustedes vimos en la televisión, cuando el empuje y la fuerza del agua golpeaba los puentes, se ven como de azúcar. ¿Saben por qué? Por la fuerza que tienen de golpear el agua de una manera descontrolada. Tiene un poder destructivo impresionante. Y Judas dice: estos son fieras incontrolables, son como fieras ondas del mal que golpean y barren con todo el que se le pone encima, sean cristianos o no cristianos, porque el tsunami tuvo esa cualidad, que barrió con todo. Y entre todos esos seguramente había ladrones, fraudulentos, adúlteros, y había alguno que otro cristiano. Y había casas bien construidas y casas mal construidas, y había carros viejos y había autos nuevos, y había yates y había una lanchita. Arrasó con todo. Y esa es la particularidad de estos libertinos. Arrasan con todo, no les importa nada, con tal de salirse con la suya. ¿Serán peligrosos, hermanos? Pero luego dice: esas fieras ondas del mar espuman su propia vergüenza. Cuando una ola revienta, ¿qué se queda encima? La espuma. Y esta es una metáfora, porque espumar aquí significa arrojar. Ustedes saben que en otra metáfora, el mar, Dios lo diseñó así, que por medio del movimiento de rotación de la tierra produce movimiento del agua. Y esto, miren la sabiduría de Dios, el mar por sí mismo, a través de su movimiento, si ustedes van en la mañana a una playa, encuentran todos los despojos, todas las basuras, tablas, bolsas de plástico, hasta una que otra persona ejecutada. Y sale, el mar avienta todo lo que no sirve, ¿verdad? Y sale como la espuma. Bueno, la característica de estos es que espuman, de los libertinos, es que espuman, arrojan. ¿Qué arrojan? Pura muerte, puro desecho. ¿Está entendiendo la metáfora? ¿Sí? O sea, pura amargura, pura rebelión, pura blasfemia, pura ofensa, pura venganza, que espuman su propia vergüenza. ¿Saben qué significa vergüenza aquí? Desgracia, porque todo eso es lo que los va a juzgar a ellos. Y termina diciendo: estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. La frase estrellas errantes viene de un término griego que es aster, de donde se deriva asteroide. Y según la definición de asteroide, es un cuerpo opaco sin luz propia y que viaja sin rumbo en el universo. Así son estos, estrellas errantes. Son como asteroides que andan para arriba y para abajo, para todos lados. Y aquí ya no me quieran, ahora me voy para allá. Y yo, no, pues aquí tampoco me gustó. Y ahora van para allá, y andan errando por todos lados. Pero está reservada la eterna oscuridad de las tinieblas para los libertinos. Pregunta: ¿Dios acepta el libertinaje? ¿El legalismo? No. Ahí es donde debemos de pedir sabiduría, para que Dios nos haga caminar en sus verdades objetivas de la palabra de Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias, porque tu palabra, Señor, nos amonesta, nos exhorta, nos dirige. Y aquí hay una advertencia contra el libertinaje, contra el extremo del libertinaje. Sí hay una libertad que tenemos los hijos de Dios, pero no es para dar la rienda suelta al pecado. ¿Cómo es posible que me sacaste de la amargura y siga en la amargura? Y siga espumando pura amargura y puro rencor y odio. Cuando tu palabra nos dice: perdonad y seréis perdonados. Si algo tiene algo contra tu hermano, ve tú y él solo, arréglate con él. Si se arrepiente, perdónale. No seas vengador por ti mismo. No seas como los libertinos. Señor, gracias porque tu palabra nos mete en ese equilibrio. Pedimos sabiduría, Señor. Te pedimos sabiduría para caminar no en legalismo, mucho menos en libertinaje, sino en el camino angosto, en donde refrenamos las pasiones de la carne, pero tampoco le atribuimos
a nuestras obras poderes de santificación o de salvación, sino todo lo atribuimos a ti, Señor, a la obra en la cruz. En el nombre de Jesús, danos esa sabiduría, Señor. Amén. Que Dios les bendiga a todos, hermanos. A los hombres que escribieron la Biblia. Entonces dice, yo tengo esa necesidad de escribirles exhortándoos, eso significa animándolos, retándolos, a veces hasta regañándolos, pero más que nada aquí la palabra exhortándoos implica animarlos a que hagan algo. ¿Qué era lo que Judas estaba tratando de impulsar que los cristianos hicieran? A que contendieran. Mira el versículo 3. Le voy a pedir una cosa. Va a tener que estar viendo constantemente su texto allí, su Biblia, para que me vaya siguiendo ahí, ¿verdad? Eventualmente, pues mira para acá, pero a mí me gustaría que ustedes pusieran allí sus ojos en las Escrituras, ¿ok? ¿Ya las tiene ahí? Porque para eso trajeron la Biblia, ¿no? Entonces dice, yo tenía esa necesidad de escribirles, animándolos a que contendáis ardientemente. Aquí la palabra contender no significa pelear. Pelear como que te ofenden y tú le contestas y él te vuelve a decir, tú le vuelves a contestar, y él te manda un correo y tú le mandas otro. Y se están peleando y que te va a chupar el chupacabras, no, y a ti que la bruja y que la mano peluda, y empiezan allí a pelear. Escúcheme bien una cosa, la palabra contender aquí no significa pelearse. La palabra contender aquí en el griego significa defender, pero tiene un significado. Obviamente esta defensa es de una manera espiritual, como vamos a explicar. Pero el verbo contender significa defender cuerpo a cuerpo, sí es cierto. En la carne hay una pelea cuerpo a cuerpo, pero esto es espiritual. Usted está entendiendo, ¿no? Tiene una aplicación espiritual. Significa también defender algo valioso, enfrentando cara a cara al que te quiere despojar, ¿sí? Ahora, ¿cómo debe ser esta contienda, esta defensa? ¿Cómo tiene que ser? ¿Qué dice ahí la siguiente palabra? ¿Cómo hay que defender? Ardientemente. Bueno, esta palabra... Buenas tardes. Por favor, le pido que vaya abriendo su Biblia en una carta muy pequeñita que está ahí en el Nuevo Testamento. Es la carta de Judas. No es el traicionero, obviamente, no es ese, es otro Judas que escribió esta carta. Y nada más es un solo capítulo, entonces vamos a leer el versículo 3 y 4, pero le voy a pedir que ponga una señal ahí, porque vamos a estar allí continuamente visitando algunos textos de esta carta. Entonces vamos a continuar con nuestra serie temas de importancia para la iglesia. Este es el tema número 18, y hoy vamos a tocar el tema sobre el extremo del libertinaje. ¿Se acuerdan que hablamos del extremo hace un par de semanas? Hablamos del extremo del legalismo, hoy vamos a hablar del extremo del libertinaje. Entonces vamos a leer Judas 3 y 4. Dice así: Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Hay dos extremos en los que podemos caer los cristianos, uno es el legalismo y el otro es el libertinaje. La voluntad de Dios es que nosotros estemos en el equilibrio, porque tanto el legalismo como el libertinaje, el Señor lo rechaza terminantemente. Recordemos que el legalismo básicamente consiste en atribuirle efectos de salvación a las cosas o a las buenas obras que hacemos, como los fariseos que se lavaban las manos. Nosotros podemos decir, yo estoy orando durante 40 días, o sea, acciones a los que les atribuimos poder de salvación o de santificación.
Y esto equivaldría a decir que el sacrificio de Dios no fue perfecto. Por lo tanto, cuando entramos en un legalismo y confiamos más en las buenas obras que hagamos, estamos agrediendo el sacrificio de Cristo, por la razón de que al ser completo ya no necesitamos nada, ¿sí? Las buenas obras, para eso fuimos creados, para vivirlas, pero no para ganarnos el favor de Dios, y mucho menos para atribuirle cosas que nos santifican o cosas de esas, no. Porque el fariseo de Lucas 18, ese ayunaba, ¿se acuerdan? Oraba, pero no fue justificado. Eso es puro legalismo. Pero el otro extremo es el libertinaje, y es de lo que nos vamos a enfocar ahora. En el versículo 3 vamos a estudiar estos versículos, frase por frase, para sacarle todo el contenido y poder entender por qué Judas escribió esta epístola. Dice así, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Aquí Judas está expresando una gran solicitud. Esta frase significa una urgencia que tenía Judas de escribirles a los cristianos de ese tiempo, y a nosotros nos toca también, acerca de lo que tiene que ver con los asuntos de la salvación que Cristo ganó para nosotros en la cruz, para que no venga nadie y nos tuerza el verdadero propósito de la muerte de Jesús, para que no venga nadie y nos engañe haciéndonos creer otras cosas respecto a los asuntos que nos competen a nosotros como cristianos, que son asuntos de nuestra vida cristiana, de nuestra relación con Dios, de nuestra salvación. Entonces dice, amados, yo tengo esa urgencia de escribirles, dice, y me ha sido necesario, dice el versículo 3, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe. Entonces Judas sigue diciendo, hay una necesidad que yo tengo, obviamente puesta por el Espíritu Santo, de escribirles, que es la carta que hoy tenemos nosotros aquí, gracias a Dios, y que podemos nosotros aprender de la palabra de Dios, porque sigue habiendo esa necesidad. Ahora ya nosotros ya no escribimos nada, simplemente leemos y explicamos lo que el Espíritu Santo les inspira. A veces las heridas del alma, las heridas del corazón, producto de tantas cosas que pasan en la familia. Entonces esas cosas que la palabra nos da porque está viva, tenemos que defenderlas, son nuestras, son para los hijos de Dios. Pero tanto los legalistas como los libertinos nos las quieren quitar. Por eso Judas dijo, tienen que defender ardientemente con vigor, pero de una manera eficaz. Y esto es por medio de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es lo que tenemos que contender ardientemente? Dice el versículo 3 al final, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La frase una vez dada significa que nos fue dada de una vez y para siempre. Ahora, aquí la palabra fe significa en su contexto las verdades del Evangelio que nos han sido ya entregadas. Las verdades inmutables del Evangelio, las verdades eternas que nos han sido entregadas, tenemos que defenderlas ardientemente, con eficacia, con conocimiento de la palabra. Son verdades incambiables, porque algunos las quieren cambiar. Son verdades eternas, aunque algunos las quieren modernizar. Son verdades no negociables, porque algunos, tanto los legalistas como los libertinos, quieren negociar con la palabra de Dios. No estoy hablando de dinero, sino negociar en el sentido de que Dios dice esto, sí, pero yo pienso que esto. Y empiezan a regatear. ¿Cuánto? Como cuando van al tianguis, ¿verdad? ¿Cuánto por esto? 10 pesos. No, te doy 7, no, 8, ni tú ni yo. No, así no es la palabra de Dios. La palabra de Dios es inalterable, aunque muchos la alteran. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. Las verdades que nos han sido dadas para vivir en tanto el Señor viene por nosotros. ¿Cuántos lo están esperando? Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Y es que Dios no puede cambiar su palabra. La Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Es decir, Él es inmutable. Él no tiene sombra de variación. Él no es como nosotros. Él es, con una constancia maravillosa. Su palabra es, era
en el griego significa vigorosamente, o sea, con convicción, con vigor, con valentía, con decisión, con fervor. Tenemos que defender lo que Dios nos ha dado en la cruz de Cristo, que es la salvación. Pero esta palabra, ardientemente, en el griego hay una palabra que la distingue en su significado y habla de eficacia. En otras palabras, Judas está diciendo: amados, yo tengo que escribirles porque es necesario animarles a que ustedes defiendan vigorosamente las verdades que nos han sido dadas, pero de manera eficaz. Hay una manera de defender, hay dos maneras de defender lo que tú tienes o lo que tú crees. Y una es enojándote, perdiendo el dominio propio, el control, y de eso no está hablando aquí. Aquí está hablando de una defensa de las verdades del Evangelio, pero hacer esa defensa de una manera eficaz. ¿Por qué eficaz? Porque no hay otra manera de hacerlo, para fin de que haya resultados y nos protejamos y salgamos adelante de todos estos embates de libertinaje en este caso, porque el tema aquí es el libertinaje. Pero tenemos que hacerlo de manera eficaz. La mejor manera es que tengamos el sustento de lo que creemos en las Escrituras. Es decir, tiene que estar basado en la Biblia. En Hebreos 4:12, usted conoce ese texto, si quiere abrirlo y luego volver, allí pongo una señal en el libro en la carta de Judas. Pero Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios, ¿cómo es? Es viva, significa que tiene la vida de Dios. Pero luego añade otra palabra, que es la misma que utiliza Judas. Es viva y eficaz. O sea, la palabra de Dios es la única que nos da la fuerza para soportar los embates. La palabra de Dios es la única que consuela nuestro corazón cuando estamos tristes. La palabra de Dios es la única que nos da valor para enfrentar las tribulaciones. La palabra de Dios es la única que nos da esperanza cuando escuchamos las promesas de Dios. La palabra de Dios es la única eficaz para sanar a veces nuestros cuerpos que están enfermos.